Bien, ¿cómo andan? Tengo preparada esta clase de La distinción de Pierre Bourdieu, que es un libro de 1979. Es un libro de 400 páginas, muy interesante, muy complejo. Para este pizarrón y esta clase me he centrado simplemente en la primera parte, que son las primeras 100 páginas del libro. Es un libro interesantísimo que abarca muchos campos de estudio de la cultura, el arte y la sociología, fundamentalmente la filosofía también, pero es un libro de sociología y del arte, ¿no? En lo que va a buscar Pierre Bourdieu las bases sociales del gusto. Lo vemos aquí abajo, yo lo consigné como un tema central, ¿no? Las bases sociales del gusto estético, ¿no? Y además demuestra Bourdieu la gran capacidad que tiene para interpretar la estética, para interpretar el arte, que es muy poco común en los sociólogos, ¿no? Que están mucho más cerca de la política y de la historia, pero muy lejos del arte. En cambio, Bourdieu escribe como un historiador del arte, ¿no? Es un libro que a un historiador del arte le va a encantar. Aunque no le interese la sociología, puede leer este libro porque es sensacional. Lo hace igual que como lo había hecho en Los Herederos, que también lo hizo de una manera increíble. Estudia, por ejemplo, la cultura, incluso la cultura popular, el arte de la cultura popular también la interpreta muy bien, como la cultura de los jazzófilos y de los cinéfilos, que la analiza, también la usa como un elemento sociológico también importante para analizar el capital cultural que tienen algunas personas y que no tienen otras personas, otras clases sociales, ¿no? Es un estudio de clases sociales y de ocupaciones y de profesiones, o sea, es weberiano y es marxista, ¿no? Pero trasciende las clases lo que hace Bourdieu y llega más a las ocupaciones, utilizando un poco lo que decía Pedro también. Y además esta clase me pareció interesante hacerlo porque la sociología de Bourdieu tiende a simplificarse. Ahora al leer lo que dice Wikipedia en español de esta obra, son simplificaciones muy grandes de un complejo conocimiento de Pierre Bourdieu, una materia muy amplio y barroco, aparte de la manera en que escribe, en la que no dice directamente lo que está diciendo, pero en Wikipedia está muy simplificado en máximas que pueden ser políticas, ideológicas, y de repente la lucha marxista, el contenido marxista queda muy en evidente y muy binario, ¿no? De buenos y malos y de dominados y dominadores, muy simplificado en Wikipedia, que se tiende a hacer mucho con Bourdieu y con Los Herederos también, porque yo Los Herederos, tenía una idea de Los Herederos, que cuando lo leí dije, claro, no quería decir esto, pues yo creo, con las reseñas de Bourdieu uno cree que es una persona, un reaccionario, una persona que solamente piensa en lucha de clases, ¿no? O que está en una continua rebeldía contra las clases dominadoras, algo así. Muy simplificador, digamos, cosas que sí puede decir, no sé, Pablo Freire o Enrique Dussel. Los seguidores de Bourdieu, que son sus hijos, tienden a hacer esas simplificaciones de Bourdieu, ¿no? Pero a mí me interesaría hacer el Bourdieu verdadero, o por lo menos más aproximado, como diría él, un Bourdieu más amplio, ¿no? Que no es el Bourdieu, no tiene nada que ver con Galeano ni con Guy Debord. Me suena Guy Debord, que escribió un libro también de máximas muy sencillas, pero movilizantes, ¿no? De un pensamiento rápido. Bourdieu no hace eso, no hace eso. Vale leer cada página para darte cuenta que un fanático de Galeano o Freire le costaría mucho leer la distinción sin estas sobresimplificaciones, ¿no? Las sobresimplificaciones ideológicas, podemos decirle. Como diría Clifford Geertz en la ideología, cuando estudia la ideología, Clifford Geertz habla de las ultrasimplificaciones y las sobresimplificaciones ideológicas continuas. Bourdieu está haciendo eso. Por eso me interesaba hacer esto, para trascender eso, porque justamente Bourdieu es un marxista, ¿no? Pero es un durkheimiano y es un weberiano, o sea que tampoco deja de ser un marxista, porque ya abarca las tres tradiciones sociológicas, es como que tiene tres ojos, las tres miradas tiene, ¿no? Por lo menos es su sociología, ¿no? En el campo político es otra cosa.
en el campo político es otro campo que Bourdieu incluso ya entiende, que tiene otra lógica, ¿no? Pero no son las reglas del arte, ni las reglas de la sociología, ni las reglas de la ciencia, son las reglas de la política. Bueno, este libro hace una investigación fascinante, cuantitativa y cualitativa, por eso Wonkart, o Lloyd Wonkart, no lo pronuncio bien porque no lo sigo el autor, pero sé que es un amigo de él, o un seguidor de Bourdieu, un admirador de él, que escribió El suicidio de Durkheim. Justamente el suicidio de Durkheim es lo que fue la obra El suicidio para Durkheim en el siglo XIX, es la distinción para Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Porque utiliza una gran cuantificación. Quería ver si que no se quedaba sin batería. Utiliza mucha cuantificación y una investigación cualitativa también. Y aparte una cuantificación increíble, ¿no? Muy compleja, porque está midiendo, cuantificando gustos artísticos y disposiciones estéticas. Por ejemplo, compara 3 obras musicales, el Danubio Azul, luego el Rhapsody in Blue y luego el Clavecín bien temperado. En esas 3 obras estratifica la sociedad francesa según su inclinación por la obra. Y hace unas gráficas, ¿no?, increíbles, en las que se ve claramente en esa gráfica que las clases con un capital cultural y económico más alto se inclinan hacia el Clavecín bien temperado. En cambio, el Danubio Azul es una obra muy popular en las clases populares, ¿no? Justamente porque, dice Bourdieu, a mayor necesidad de disposición estética en la obra de arte, mayor capital cultural se precisa para apreciarlo. Cuanto menos carácter artístico tiene una obra, más se acerca a las clases bajas, ¿no? Algo que de repente ya lo podríamos, en el sentido común, lo podemos ir manejando, pero Bourdieu lo lleva a la ciencia, ¿no? Bourdieu, que es un admirador de la ciencia. Por eso escribió El oficio del sociólogo, un gran libro sobre el manual de investigación científica. Y luego también cuantifica, por ejemplo, desde la música muy sencilla, fácil, de easy listening, digamos, easy listening, hasta la música más compleja, que es, por ejemplo, el concierto para la mano izquierda de Ravel. Ese es un extremo de la música, y en el otro extremo pone autores que en ese momento en Francia eran conocidos. Guettari, yo no lo conozco, Guettari es uno, y luego pone otro artista que es de música fácil, ¿no? Digamos, pues sería una Arjona actualmente, aunque es muy evaluado, claro. La música latinoamericana es lo que tiene. Pero en Francia la Arjona era esto, ¿no? Que lo escuchás así, es muy bueno. Pero bueno, desde lo simple hasta el Clavecín bien temperado, incluso ahí hay una estratificación social. Por eso va a decir que no existe práctica más enclasante que la música. Bien, esta larga introducción quería hacerla. Sumamente interesante lo que dice Bourdieu. No sé, es admirable, ¿no? Es admirable lo que hizo. En este sentido, por eso es un clásico de la sociología del siglo XX y de todos los tiempos, y del siglo XIX, y es un libro más que clásico de la sociología del pensamiento humano. Así que vamos a profundizar en Bourdieu. Así salimos de estas máximas, de estas simplificaciones tipo Pablo Freire que se tienden a hacer de Pierre Bourdieu, incluso en educación a nivel terciario, en educación de formación universitaria y en formación de profesor también. De repente te enseñan a Bourdieu como si fuera, como si dijera las simplificaciones y los razonamientos sencillos que hace, muy elementales, que hace Pablo Freire, ¿no? De dominados, dominadores, liberarse, sacar el poder a los que están arriba, el gusto popular está resentido, la música de bajo nivel se quiere revelar y hay que imponerla, y las clases dominadas nos imponen el gusto, en fin, ese tipo de razonamientos, ¿no? Vamos a superar eso, que es lo que más me interesa de Pierre Bourdieu. Bueno, la investigación, los datos los toma de 1963 a 1968. Así que nos conecta con Los herederos, hay que leerlos juntos. Los herederos y la distinción, hay que leerlos juntos.
Muy bueno, la sociedad francesa es una sociedad increíble, esto también lo digo a colación, pero bueno, vamos allá, vamos a dar un libro. Pierre Bourdieu elige para una investigación científica que él va a hacer, es como muchas investigaciones científicas, busca una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Para verificar algo que no cambie y luego estudiar los cambios para poder hacer una investigación. En las variables independientes él se fija en el estatus, en las ocupaciones y en las clases sociales, desde obreros calificados, obreros especializados, hasta profesores, empresarios, comerciantes, artesanos, en fin, clases sociales y ocupaciones. Y las variables dependientes con las que él estudiará las bases sociales del gusto son los gustos musicales básicamente y artísticos también, porque utiliza arte abstracto, una fotografía usa, no usa, él explica que usa la fotografía porque está divulgada, igual que la música, en todas las capas sociales está muy divulgada, en cambio la pintura no, incluso la pintura está legitimada también. Si mostramos la Gioconda, mostramos pinturas de Cézanne muy célebres, ya dicen cosas que la fotografía no, porque son fotos anónimas que no se conocen mucho y hay muchísimas fotos, igual que la música, hay mucha música. Bueno, así que se centra en los gustos musicales y artísticos. Esas son las variables dependientes, ¿no? O sea, los obreros que eligen entre los gustos musicales y estéticos, qué actitud tienen, qué respuesta tienen hacia una pintura, hacia una fotografía realista o hacia una fotografía abstracta. Y lo mismo hace con los profesores de educación superior, qué reacción tienen ante una pintura abstracta, en fin. Lo hace con la fotografía, establece 4 categorías: fe, significante, interesante y bella. Y cuantifica, ¿no?, qué respuesta tienen una serie de cantidad de personas hacia una fotografía. De ahí elabora toda su investigación fascinante. Así que dice Bourdieu, toma la música, en principio toma la música como la variable dependiente, ¿no? ¿Por qué toma la música Pierre Bourdieu? Porque dice que la exhibición cultural musical no es un alarde cultural como cualquier otro. No es simplemente una importación, como en la pintura, que de repente acá un inculto adopta el lenguaje de la pintura para alardear. Por eso también descarta la pintura y descarta muchas artes que son un poco impostadas. La música no. Dice, la música es la más espiritualista de las artes del espíritu. Al ser espiritualista anula un poco el mundo social, que es lo que le interesa. Luego afirma, amor a la música es garantía de espiritualidad. Y sabemos que en todas las clases sociales y en todas las ocupaciones se disfruta de la música, ¿no? No existe práctica más enclasante entonces que la música, por eso lo toma como estudio. La primera parte se llama Títulos de nobleza cultural, es interesante porque ahí está hablando del capital heredado, ¿no? Porque su conclusión justamente va a ser que en las bases sociales del gusto ya tu clase social, o sea, tu herencia cultural, es la que va a determinar tu capacidad para apreciar obras artísticas. Entonces, la nobleza cultural son títulos que no se aprenden. O sea, si tenemos burguesía y aristocracia, el arte y los gustos parecen ser aristocráticos, ¿no? De alguna manera son herencias porque la escuela no las enseña el municipio, no las enseña el Estado, no hay una institución donde podamos ir a aprender Warhol, aprender jazz, aprender la cultura de John Coltrane. Este es el punto central, ¿no? Así que bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el capital no provee, el título de nobleza capital es el capital que no provee la escuela, ni certifica, ni controla ninguna academia. De ahí surge también dos conceptos interesantes de autodidaxia legítima, que sería ser autodidacta, por eso estudia la cultura del cinéfilo y del jazzófilo, porque son realmente culturas autodidactas por excelencia, ¿no? O el rock, al que le gusta estudiar el rock es un autodidacta, porque eso son cosas que no enseña el Estado. Luego tenemos, bueno, la legítima y la ilegítima, y luego son las llamadas culturas libres.
Dice Bourdieu, la música es la interioridad más profunda. Es el arte puro por excelencia, sin función expresiva, como el teatro y podemos agregar el cine. Es un arte puro por excelencia, no tiene una función expresiva. El teatro y el cine pueden tener un poco más de rechazo o de amor según el lugar donde estamos, por las imágenes que tiene, ¿no? Porque nos estamos mostrando un mundo social. El mundo social está en ese símbolo. En cambio, la música no, es un arte puro que expresa la interioridad más profunda. Esto al menos dice Bourdieu y de acá partimos, ¿no? Si eso es así o no, bueno, habrá que investigarlo. La música es la negación del mundo y en especial del mundo social. Como es la negación del mundo y la negación del mundo social, justamente lo elige como si fuera un laboratorio. Es lo que puede aislar para realizar las clases sociales, cómo responder a la música. Porque justamente la música niega el mundo social. De ahí realiza la investigación cuantitativa que decía recién, y la que va a buscar son las bases sociales del gusto. En este experimento de las fotografías tiene hace un experimento con una fotografía realista de las manos de una persona vieja, anciana, de la clase popular, en la que se nota que ha trabajado muchísimo a lo largo de su vida, las manos muy argentadas, increíble la foto, y luego les muestra una foto abstracta de una factoría, ¿no? Donde no se sabe si es una fábrica o no. Entonces ahí en los encuestados, en los franceses que en las encuestas, al mostrar las fotos, les pregunta qué reacción tienen ante la foto. ¿Les parece fea, insignificante, interesante o bella? Y con esto hacen un análisis cuantitativo interesante de que llegamos a lo bello a nivel que subimos en las clases sociales cuando nos despegamos de la función. Ahora lo vamos a ver. En fin, hay que profundizar en los libros. Aparte el libro tiene muchos gráficos, ¿no? Por lo menos la parte 1 tiene 6 o 7. Dice Bourdieu, la educación formal o escolar es una aproximación del ser real al ser oficial. Esto es lo que se le llama la reproducción, ¿no? La reproducción social a nivel de la escuela, justamente. En realidad el capital cultural es lo que determina nuestra nobleza, nuestro estado de clase. Luego, en realidad, pasar luego por una formación académica lo que hace simplemente es darnos el título, ¿no? Nos da el título, pero en realidad la formación ya la tenemos, o sea, nuestro ser real ya está, solo que necesitamos ir al título, o sea, es interesante, o sea que habla un poco del determinismo o el condicionamiento de varias clases sociales que no pueden lograr llegar a estados altos de capital cultural y económico, por más que pasen por los institutos, porque el instituto ya te da algo que se hereda. Por eso es una reproducción cultural, una reproducción social, ¿no? Que se realiza mucho en la educación. Bueno, así que interesante lo que dice. La educación formal aproxima el ser real al ser oficial, otorgándole títulos académicos. Además, engendra o refuerza una acumulación cultural anterior, lo que decíamos, el ser real. Y además, la educación formal o escolar inculca valores de clase o estatus introducidos en la institución que otorga los títulos. Y utiliza una palabra llamada location. Cuando ya vamos a una institución en la que en esa institución sabemos que se valora que ahí están los ingenieros y ahí están los que llegaron a tener los puestos más altos, lo que hace en realidad es entramos a la institución para reforzarnos, ¿no? O sea que la institución da algo que no da, algo que no está, da lo que llaman la location, es lo más interesante, ¿no? Vamos a laudelar, pero en realidad laudelar es acá en Uruguay, la Universidad de la República, ¿no? Pero las personas que van a laudelar ya son elegidas, es la elección de los elegidos, va a decir Bourdieu. Es el ser real que van a laudelar para certificar en el título algo que ya sabemos que son. Clase media, hijos de doctores, clases profesionales, clases no populares, clases intelectuales,
que tienen tiempo para visitar museos, viajar. Entonces la UDELAR te da, no te formó, en realidad ya te estaba formado, te da el título. Muy, muy interesante, ¿no? Es un elemento enclasante importante. Y además va a decir Pierre Bourdieu, esto legitima, tu posición social te la legitima tu educación. Vos ya la tenés, pero tu educación, al darte el título, te hace poder mostrar a la sociedad un título y decir, no, esto es mérito, ¿no? Esto es mérito, cuando, dice Bourdieu, con toda esta investigación que hizo, ese mérito ya tiene una base de capital cultural y económico detrás que lo impulsó, ¿no? Y lo más interesante. Es sumamente bueno, o sea, una idea que me encanta. Y real, ¿no? Un ejemplo interesante de los herederos que se aplica a esto. Cuando van dos estudiantes a la universidad, por ejemplo a la UDELAR, siempre hay un estudiante que tiene tiempo para visitar museos, viajar a Europa, tiene tiempo para aprender varias lenguas. Y ¿quién tiene al lado de repente una persona del interior, de clases populares, que hicieron algún esfuerzo grande para llevar a ese hijo a la universidad, pero sigue perteneciendo a las clases populares y no tiene, entonces, comparado con el otro, en el que supuestamente habría igualdad de condiciones, en realidad hay una diferencia de clase abismal, ¿no? Este estudiante no puede apreciar las obras estéticas vanguardistas, muy complejas, no tiene la posibilidad de haber visto obras de Cézanne, y ni siquiera tiene tiempo para dedicarse a su gusto propio, personal, como si tiene el burgueso, que va a la UDELAR de clase media de Montevideo, que ya vive en Montevideo, digamos, en un buen barrio, y tiene tiempo de hacerse un poco el canchero, y eso es muy, muy interesante, muy interesante. Entonces parece que están iguales y no están iguales, ¿no? Así que bueno, dice Bourdieu, con respecto a la fotografía, que es su investigación que hace, y también con respecto a los temas, la música que explora. Dice, la distancia con respecto a la necesidad, o sea, la distancia de la persona con respecto a la necesidad, y a la necesidad se refiere a las necesidades humanas básicas, elementales, con respecto a las necesidades de trabajo y de sustento, la distancia frente a esa necesidad aumenta el capital cultural, el capital escolar. O sea, cuanto menos necesidades tenemos, más capital escolar tenemos. Además, aumenta la propensión a apreciar una obra con independencia de su contenido. Cuanto más cerca estamos de la necesidad, el contenido nos parece muy importante, ¿no? Por ejemplo, un asesinato, decimos, no, eso no me gusta. Eso no me gusta porque es lo que veo en mi barrio. En cambio, ¿qué pasa? Que nunca sufrió eso porque viaja, anda en aviones, viene de una clase media. Cuando ve eso, dice, qué foto bella, por ejemplo, ¿no? Qué foto bella, o qué interesante ese asesinato. En cambio, la persona que está mucho más cerca de la necesidad no se puede alejar del contenido que no lo puede apreciar de una manera impersonal, artística y con una disposición estética. Entonces, bueno, la disposición estética es un rasgo enclasante también, ¿no? Además, la distancia con respecto a la necesidad da independencia de la disposición estética de las condiciones materiales de existencia. O sea que tenemos la posibilidad de pensar por encima de nuestra propia clase, aunque seamos burgueses, tenemos capacidad para pensar las condiciones también de otras clases, de otras culturas, muy interesantes. En cambio, el que vive día a día luchando con las condiciones materiales de existencia, no puede desarrollar una independencia, una disposición estética independiente. Entonces, simplificándolo, podemos decir a lo Pablo Freire, cuanto más bruto es una persona, más cerca está menos puede desligarse del contenido de una obra estética, y cuanto más culto es una persona, más capacidad tiene de pensar la obra de una manera abstracta y con todo lo que le engloba. Así que la disposición estética, dice Bourdieu, escinde la naturaleza del objeto representado de la función del objeto representado. Eso es el arte, es eso, ¿no?
la naturaleza del objeto representado de la función, no nos preguntamos sobre la función. En cambio, cuanto más cerca estamos de la necesidad, la función es lo que más importa, ¿no? Nos cuesta escindir función de objeto representado de necesidad. Y la disposición estética, además, dice Bourdieu, excluye cualquier tipo de reacción ingenua, de reacción ingenua ante la obra de arte. Por ejemplo, y por ejemplo muy bueno, Bourdieu, pues muy inteligente, dice responder con horror frente a una foto horrorosa, con asco a algo asqueroso, o con miedo a algo que infunde miedo, ¿no? Esa sería la respuesta a la reacción ingenua. El contenido enseguida nos da una reacción. La disposición estética hace que no, que cuando veamos una foto de horror podamos separarnos, no nos produce horror. Muy bueno, eso es una... O sea que en definitiva lo que produce es una distancia de la urgencia práctica. La disposición estética nos hace una distancia de la urgencia práctica, del día a día. Por ejemplo, la foto de una banana, un ejemplo bien extremo, ¿no? Ejemplo de unas bananas, no es lo mismo si tenés hambre que si no lo tenés, ¿no? Cuando tenés hambre, la disposición estética es mucho más complicada lograrla, ¿no? Así que bueno, estas son las bases sociales del gusto. Es muy interesante el libro, así que es un libro para muchas clases. La verdad que es muy difícil simplificarlo, y con esto, bueno, superamos un poco lo que dice Wikipedia y lo que se suele decir, ¿no?, sobre Bourdieu, sobre estos libros. Por ejemplo, que dice, no sé qué frases hay, en fin, bueno, me parece que es mejor esto, quería hacerlo. Y aparte Bourdieu escribe de una manera barroca en la que hay que releerlo, es muy difícil, y justamente él explica que le gusta hacer eso para saber que quien lo lee realmente está llegando a lo que él quiere decir, porque con ese tipo de escritura barroca expulsa ya a quien no está dispuesto a conocerlo, a conocer, llegar a su alma, ¿no? Entonces creo que es una manera de defenderse de simplificaciones. Así que bien, este es grandioso libro, La distinción, y léalo junto con la cultura.